Bueno, en esta clase de entrenamiento inspiratorio en fútbol, entrenamiento específico de la musculatura inspiratoria, voy a disgregar diferentes temas. Vamos a empezar recordando las principales pruebas de función pulmonar, espirometrías, que muchos de nosotros hemos sufrido cuando eran jugadores. Veremos también cómo es la fisiología y la bioenergética de la musculatura inspiratoria, que es parecida a la musculatura esquelética, pero con algunos matices que nos permiten entrenar mucho mejor esta musculatura. Comentaremos todos los tipos de entrenamiento de la musculatura inspiratoria que existen, los efectos que tienen, cómo respondemos a ellos durante el ejercicio, y eso va a condicionar cómo entrenar la musculatura inspiratoria. Veremos qué efecto tienen estos tipos de entrenamiento, especialmente uno de ellos en el rendimiento deportivo, en diferentes deportes, y terminaremos aplicándolos a deportes de equipo, concretamente en fútbol. Para empezar a situar la importancia de este entrenamiento, vamos a repescar esa primera diapositiva que visteis conmigo en la primera clase de este curso, en la que diagramamos un poquito cuáles son los factores fisiológicos que determinan el rendimiento en fútbol. Si recordáis, y miráis la gráfica, veréis que recordamos que hicimos rendimiento aeróbico por un lado y rendimiento anaeróbico por el otro, y vimos que la parte de rendimiento aeróbico dependía especialmente de la capacidad de transportar oxígeno. Recordar, línea continua significaba condicionante directo, línea discontinua que ayudaba a ello, y como veis, como recordáis, la capacidad de transportar oxígeno, capacidad de bombear el corazón en gasto cardíaco, la capacidad de mantener la presión arterial de nuestras arterias y la composición y tamaño y volumen de la sangre eran fundamentales en el consumo de oxígeno, y vimos que eso tenía mucho que ver con el estrés neuroendocrino, especialmente el eje de la renina, angiotensina, aldosterona. También vimos el efecto de la eritropoyetina, el eje de la EPO, que es la que se encargaba de, por un lado, modificar la conductancia vascular y por el otro, mejorar la composición sanguínea, el hematocrito, el número de glóbulos rojos, ¿vale? Y vimos además que el eje neuroendocrino era determinante en la función de secretar hormonas anabólicas, hormona de crecimiento y testosterona, fundamentales en la resíntesis proteica, verdadero problema de recuperación en el fútbol profesional. Y vimos cómo este eje neuroendocrino, especialmente controlando el plasma con la aldosterona y los glóbulos rojos con la EPO, eran también determinantes de la termorregulación y el rendimiento de calor. De hecho, hace 2 clases habéis estado con Martín Buchet viendo el entrenamiento en calor, el HIIT training, que básicamente lo que persigue es aumentar el rendimiento aeróbico y, por tanto, la performance del futbolista, mejorando su capacidad de transporte solo con calor. Una vía importantísima de mejorar el rendimiento porque mejora el rendimiento aeróbico sin meter carga muscular en las piernas, que es el problema de fútbol, que tienes que recuperar el daño muscular de cada entrenamiento y cada partido. Aparte de eso, recordamos que la capacidad de ir a una alta intensidad submáxima, siempre hablando del aeróbico, dependía mucho de la adaptación muscular. Como veis, dependía mucho del número de mitocondrias, del número de capilares, de la capacidad de oxidar hidratos de carbono, en algunos casos grasa, pero sobre todo hidratos de carbono, y eso dependía de las adaptaciones musculares. El entrenamiento, también lo vimos, producía estas adaptaciones. De hecho, las 2 principales que pueden ser muy útiles es aumentar la densidad mitocondrial, como veis ahí, y por supuesto la angiogénesis, aumentar la densidad capilar. Y en este caso, aumentar capilares mejora la recuperación y aumentar la capacidad de oxidar hidratos de carbono, bueno, pues está importante y es fundamental porque implica técnicas de recuperación que ya habéis visto. Bueno, también vimos que esta remodelación tenía mucho que ver con las hormonas anabólicas y también con los ciclos de sueño. Y vimos que en metabolismo anaeróbico esta remodelación muscular era muy importante, sobre todo en la capacidad de fuerza contráctil y el desarrollo de la velocidad, y por tanto, bueno, el papel de las células satélite también era importante. ¿Qué es lo que también vimos en cuanto a esa capacidad de generar fuerza? Que el área de sección cruzada también era importante. Vimos que la genética importaba muchísimo, y algo que nombramos, pero lo dejamos para ahora, es cómo la función pulmonar mejora el rendimiento aeróbico, y aunque la gente no lo asocie inicialmente, rendimiento anaeróbico. ¿Vale? Y de eso va la clase de hoy. Si antes he dicho que uno de los sistemas de mejorar rendimiento en fútbol sin meter más carga neuromuscular en las piernas del futbolista es el HIIT training, entrenamiento en calor, el segundo de los métodos existentes, sin duda, es el entrenamiento inspiratorio. El entrenamiento inspiratorio mejora el rendimiento aeróbico por un lado y anaeróbico por el otro, la capacidad de repetir ejercicio a alta intensidad y lo mejor, sin meter una sola unidad más de carga neuromuscular en las piernas de nuestros futbolistas. ¿Vale? De eso va la clase de hoy, de cómo el entrenamiento respiratorio mejora el rendimiento en campo de nuestros futbolistas. Lógicamente hablamos de las adaptaciones neurales, que las voy a pasar por alto porque ya las vimos en su día, y nos vamos a centrar en esto, en el entrenamiento inspiratorio.
Bueno, la primera pregunta es, no sé si has oído hablar de entrenamiento inspiratorio, es algo que no todos los clubes lo utilizan. La primera pregunta es, bueno, ¿realmente conceptualmente hace falta entrenar musculatura inspiratoria? Ese futbolista que entrena, por ejemplo, hace un partido de 90 minutos y que respira de media en torno a 40 respiraciones por minuto, ¿tiene entrenada su musculatura inspiratoria? Hombre, conceptualmente uno piensa que sí, ¿no? Estás ventilando 100, 120 litros de aire por minuto, tendrá trabajado. Soy de España, voy a poner un ejemplo. En España hay corridas de toros, en toda Sudamérica, en las que no son 90 minutos, se va hasta los 120, 150 minutos, y si hace calor, las señoras se abanican, se refrescan moviendo el abanico con el antebrazo. La pregunta, ¿esa señora tiene el antebrazo entrenado? Hombre, algo de velocidad tiene porque está batiendo no a 40 respiraciones por minuto como el futbolista, está batiendo su brazo a veces a 100 batidas por minuto. Tiene algo, un poquito, pero ya podéis intuir que si no colocáis una pesa, una mancuerna en el antebrazo y hacéis ejercicio a esa señora, la potencia de su musculatura del antebrazo no va a mejorar. Pues aunque parezca muy distante ese ejemplo entre el futbolista y esa señora, es el mismo ejemplo porque ambos están moviendo la misma carga de entrenamiento, aire. Entonces, tienen un poquito de desarrollo respiratorio, la musculatura respiratoria, los deportistas, los futbolistas entrenados, pero muy poquito. Es como el abanico, el antebrazo, cuando mueve el abanico en esa señora. Se puede mejorar mucho más. Y ojo, es un músculo, especialmente el diafragma, enorme, es como una pelota de baloncesto cortada por la mitad, una esfera enorme, más grande que un pectoral mayor, un glúteo mayor, que está totalmente o casi totalmente desentrenado y que el rendimiento aeróbico y el anaeróbico dependen de él. ¿Vale? Por eso es interesante en fútbol entrenar musculatura inspiratoria. Bueno, vamos a recordar lo primero, las 4 o 5 pruebas que necesitamos recordar para entender las adaptaciones musculares del entrenamiento inspiratorio. La primera, la espirometría, la típica espirometría que muchos de nosotros hemos sufrido por control médico del deportista, en algunos casos porque tenían asma o alergia. Y si recordáis la espirometría, lo que buscaba era una inspiración máxima, como es en el vídeo, y una expiración máxima en el que podíamos ver diferentes volúmenes de reserva inspiratorios, y como veis ahí, capacidad expiratoria. De hecho, la capacidad vital, o vital capacity en inglés, no es más que el aire que evacuamos en litros desde inspiración máxima hasta expiración máxima. ¿Okay? Otra de las pruebas, bueno, esta prueba se usa mucho en neumología porque permite ver 2 parámetros fundamentales. La primera es la capacidad ventilatoria forzada, si la maniobra se hace forzadamente, la tenéis marcada ahí en azul, pero también se utiliza mucho, esta prueba se utiliza mucho en control médico porque se obtiene el volumen expiratorio en el primer segundo, que lo tenéis ahí en azul también. Y esta medida, sobre todo este quebrado, como veis ahí, se usa porque ese cociente es una buena indicación de cómo de permeables son nuestras vías. Si nuestras vías respiratorias son muy anchas, todo el aire, la mayoría de él se expulsa en el primer segundo, lo normal es en torno al 85% de todo el volumen expirado se hace en el primer segundo, y en clínica, cuando tenemos unas vías poco permeables, y cuesta mucho expulsar todo el aire por mucho tiempo porque hay un cierto patrón obstructivo, pues este cociente baja a parámetros más bajos. ¿Vale? Es un test, el origen de esta prueba evidentemente es neumológico, es clínico, no tiene nada que ver con el rendimiento. A veces no se hace, pero una espirometría, si queremos hacerla bien para mejorar el rendimiento inspiratorio y por tanto el rendimiento en campo de nuestro futbolista, es bueno hacer una prueba de presiones inspiratorias. ¿Qué te dan esta espirometría? En la misma espirometría puedes ver curvas de flujo-volumen. ¿Esto qué es? ¿A qué velocidad en litros, partido por tiempo segundos, soy capaz de inspirar y de expirar? Si os fijáis en este vídeo, que está un poquito despacio, en una inspiración máxima y una expiración máxima, se alcanzan unos picos de flujo inspiratorio forzado, en este caso, como veis ahí, en torno a 6 litros por segundo, la velocidad máxima de inspiración de aire a través de las vías, y un flujo expiratorio forzado, un pico expiratorio forzado, que se va en torno a los 8 litros por segundo. ¿A qué velocidad? Funcionalidad del pulmón. Y estos parámetros son interesantes porque nos dan una idea de la prestación en seco en una sola respiración de nuestra musculatura expiratoria e inspiratoria. ¿Vale? Ahí tenéis los dos otra vez, como veis ahí. ¿Y de qué dependen estos parámetros? Hombre, en ambos casos dependen de dos constantes claramente diferenciadas. La primera es la temperatura del aire, que afecta a la densidad, evidentemente, y por tanto, y otra es la altitud donde haga la prueba. Evidentemente debe ser constante para que los valores no cambien en función de esos dos factores. Pero depende, por un lado, el pico expiratorio de la potencia de nuestra musculatura expiratoria, con qué potencia contraemos
diafragma, cuadrado lumbar, perdón, diafragma abdominales y cuadrado lumbar, con qué velocidad cerramos la cintura abdominal para expulsar el aire, y por supuesto el pico de inspiratorio forzado en litros por segundo depende sobre todo de la potencia de nuestra musculatura inspiratoria. Actúan otros músculos accesorios que ahora veremos, pero sobre todo diafragma intercostales externos. Y esa potencia inspiratoria se puede medir con un dinamómetro de presión que te dice cuántos centímetros de agua eres capaz de generar tu musculatura inspiratoria en una inspiración máxima, y es un indicador muy bueno para ver cómo de potente es nuestra musculatura inspiratoria. Una prueba que quizá no hayáis visto, la mayoría de vosotros, porque en clínica está obsoleta o casi obsoleta, es la máxima ventilación voluntaria. ¿En qué consiste esto? Normalmente se hace a 12 segundos y se extrapola el valor a 1 minuto y consiste, como veis en ese vídeo, lo repito, no es más que ventilar a la máxima potencia posible, una combinación idónea entre profundidad y potencia y frecuencia respiratoria, buscando ventilar en 12 segundos la mayor cantidad de litros posible. Se extrapola a 1 minuto y se calcula más o menos cuál es la potencia, la cantidad de aire que puedo ventilar a máxima intensidad durante 1 minuto. Uno puede pensar, pues, una prueba de esfuerzo, un test de campo, valoro ventilación máxima justo a la máxima intensidad de carrera y ya tengo una idea de cómo de potente es mi sistema respiratorio. Claro, pero ahí ya hay varios minutos de ejercicio, la musculatura puede estar fatigada y puede estar pidiendo sangre que le quita a las piernas, ahora lo veremos, puede haber acidosis, puede haber muchos factores que impidan llegar a una máxima ventilación. De hecho, normalmente, como veis en la diapositiva, una persona suele tener mucha más máxima ventilación voluntaria en 12 segundos, media en seco, que una ventilación máxima durante una prueba de esfuerzo. Las cifras oscilan, pero entre el 75-80 hasta el 90%, es decir, siempre es un 10, un 20% más alta, como veis hay un ejemplo, la máxima ventilación voluntaria, media en seco, sin fatiga, sin que otro músculo le robe sangre a nuestros músculos respiratorios, es más alta ese valor que el alcanzado de ventilación durante el ejercicio en una prueba de esfuerzo en un test de campo. ¿Vale? Esta está obsoleta en clínica, pero es muy útil para ver la máxima producción de aire, movilización de aire del sistema respiratorio sin fatiga y por tanto testear si hemos mejorado o no en nuestro sistema respiratorio. Bueno, a título de anécdota, la siguiente pregunta que se hace es, bueno, ¿y estos parámetros, la capacidad vital forzada, lo que me cabe en los pulmones, lo que expulso, desde una inspiración máxima hasta una expiración máxima, es importante el rendimiento? Hombre, evidentemente no es todo el pulmón, porque incluso al final de una expiración máxima uno deja un volumen residual que evita que las pleuras de los pulmones se peguen y se dañen, ¿vale? Pero bueno, a priori este parámetro que me medían a mí es interesante. Bueno, si nos vamos a otros deportes, más anecdóticos que otra cosa, por ejemplo la apnea estática, pues aquí tenéis, evidentemente, cuanto más grande sea el tamaño pulmonar, y mirad que hay apneístas que tienen 12 litros de tamaño pulmonar, pues el tiempo en apnea, sin aguantando la respiración, es mucho mayor. Más tardas en gastar el oxígeno, en viciar de CO2 el aire que hay en los pulmones y por tanto en tu sangre. Y hay estudios hechos en apneístas que son también aplicables en cuanto a obstrucción de vías respiratorias a deportes de equipo, en los que si tengo una capacidad vital del 100% columna de centro, fijaros, y aplico un broncodilatador, columna de la derecha, y expando mi capacidad vital, pues no, en concreto la apnea aumenta el tiempo de apnea, y si doy un broncoconstrictor tipo estamina, los típicos test que nos hacen en los test de alergia, y disminuyo la capacidad vital, como veis ahí en la otra columna, pues disminuye el tiempo de apnea. A título de anécdota, como veis ahí, el récord del mundo de apnea estática está en 11 minutos 35 segundos, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿quién practica la apnea? Pues casi nadie, ¿vale? Vamos a otros deportes. ¿Importa la capacidad pulmonar o la función pulmonar en el rendimiento deportivo? Bueno, este estudio es muy bueno y al mismo tiempo muy mal interpretado. Este estudio de Pony Colaboradores lo que hizo fue analizar la función pulmonar, medida, como veis ahí, capacidad vital forzada, volumen expiratorio en el primer segundo, el cociente que hemos visto y la máxima ventilación voluntaria que acabamos de repasar, de las selecciones nacionales chinas que fueron a las Olimpiadas de su país en 2008, para analizar si había diferencias en la capacidad pulmonar forzada o en la funcionalidad en ejercicio y la máxima ventilación voluntaria, en las selecciones de deportes de natación, sincro, waterpolo, deportes de resistencia, maratón, ciclismo, atletismo, deportes de pelota, incluido el fútbol y otros deportes. Y como veis, una de las últimas filas es control, son sujetos chinos, de raza china, de raza asiática, antropométricamente iguales o
balanceados con sus deportistas del estudio, porque la capacidad pulmonar depende mucho, lógicamente, de la antropometría. Y como veis ahí, ¿dónde hay diferencias significativas en estos parámetros pulmonares? Las hubo solo en natación y en deportes de fuerza. En natación tiene su lógica, ¿no? Si uno tiene muy poco tiempo en ventilar, en inspirar más rápido, algo consigue de funcionalidad. Además, expande la caja torácica contra un fluido un poquito más resistente, que es el agua, en comparación con el aire, ¿vale? Deportes de fuerza, hombre, pensando en que esta maniobra es máxima y que aparte de diafragma intercostales influye en la inspiración, por ejemplo, pectoral menor, los escalenos, incluso el dorsal ancho un poquitín, y en la expiración influyen los abdominales, pues gente que hace deportes de fuerza, tipo lanzamiento de peso, boxeo, gente con mucho nivel de hipertrofia de tronco y miembro superior, evidentemente tiene un mejor valor en estos parámetros. Es una adaptación colateral que no beneficia en nada, tampoco perjudica en este tipo de pruebas. Claro, el problema es que si nos centramos en nuestro deporte, en fútbol, vemos que no hay diferencias significativas, es decir, los futbolistas bien entrenados, que van a las Olimpiadas, tienen la misma capacidad pulmonar y la misma funcionalidad en la máxima ventilación voluntaria que los sujetos controles sedentarios antropométricamente similares. Y aquí es donde está el error, porque aquí cuando la gente lee este tipo de estudios dice, bueno, pues entonces esto no hay que mejorarlo. Bien, voy a tratar de poner ejemplos para que entendamos lo importante que es mejorar esto. Bien, voy a empezar por unos deportes para ir poco a poco pasando al laboratorio, que es donde se mide bien las cosas, y acabaremos en campo y por supuesto en fútbol. Bien. Primer mensaje interesante, fijaros, se hace una espirometría antes y después de un Ironman al día siguiente, que es un deporte, como veis ahí, con unas cifras de kilómetros nadando, corriendo en bicicleta enormes, y resulta que cuando hace la espirometría, al día siguiente los parámetros de función pulmonar son mucho más bajos que antes de correr la maratón. Luego, primer mensaje interesante, los pondré como veis ahí animados saliendo desde abajo y en color azul, ¿vale? Bueno, pues hay fatiga respiratoria. Eso de que nos decían que el sistema respiratorio está diseñado para no fatigarse es incorrecto, se fatiga y mucho, ahora lo veremos. Algo interesante, parámetros sencillos como una espirometría, que cualquier club deportivo tiene un espirómetro, y si no, en una farmacia puedes hacerte una prueba espirométrica, te pueden evaluar si después de un entrenamiento respecto a antes, o pasado varias horas de un entrenamiento intenso o un partido respecto a antes, tu sistema respiratorio se fatiga en exceso. Bien. Segundo parámetro interesante que hemos visto, la máxima ventilación voluntaria. Fijaros, estudios en maratón correlacionan claramente que hoy hacen una máxima ventilación voluntaria, mañana corre la maratón y pasado mañana, a las 24 horas de haber terminado la carrera, vuelven a hacer la máxima ventilación voluntaria y esta sigue baja. Es decir, en esta segunda prueba se mueven menos litros por minuto que antes de la maratón, incluso un día después de la maratón. Y algo interesante, precisamente la caída en este parámetro post es correlacionada con la velocidad de carrera. Aquellos que corren más rápido la maratón son los que más se fatigan en el sistema respiratorio. ¿Por qué? Si pensáis en una maratón y miráis la animación, pues no deja de ser estresar sistema respiratorio, sistema cardíaco, el hígado sufre bastante, sufre muchísimo el riñón también por la degradación proteica, estresamos la sangre y, por supuesto, estresamos el músculo. Bueno, pues cuando tú estresas multisistémicamente un organismo, normalmente acusa más fatiga aquel sistema que esté menos entrenado. Y en este caso, insisto, es el respiratorio. La musculatura respiratoria no está muy entrenada, hay que entrenarla. ¿Ven? Es importante, segundo mensaje, la fatiga respiratoria existe, es mayor, y es mayor cuanto mejor están el resto de los sistemas. Y bueno, pues puede usarse esta máxima ventilación voluntaria también como una manera de evaluar, con un espirómetro, tienes esta función, la prestación del sistema respiratorio de tus futbolistas. Bueno, pequeño recordatorio de cómo funciona el músculo. En función de la necesidad de trabajo, de la contracción muscular en fuerza o en velocidad, yo voy reclutando fibras, como veis ahí, que la concentración es floja, poca. Bueno, pues recluto unas cuantas fibras tipo 1. Que aumento la intensidad de ejercicio, voy reclutando más fibras tipo 1, voy añadiendo fibras tipo 2, y si hago un reclutamiento masivo a alta intensidad, recluto casi todas mis fibras. Tipo 1, 2A, 2X. Produzco más fuerza, por supuesto. Consumo más sangre, porque al producir más fuerza hay más fibras activas, al ir reclutando, como veis en esta animación, hay más fibras activas, como veis ahí. Y, por supuesto, fatigo más, porque al reclutar fibras tipo 2 son más fatigables que las tipo 1. Esto quiere decir que cuanto más intensidad de ventilación, más litros muevo, cosa que es bueno para el rendimiento, pero más sangre pide la musculatura respiratoria y más se fatiga con el tiempo a esa intensidad. ¿Vale? ¿Qué músculos
ejecutan este tipo de reclutamiento? Evidentemente los inspiratorios y los expiratorios. ¿Cuáles eran los inspiratorios? Pues como veis en esa animación, los inspiratorios eran los que aumentaban el volumen del pulmón, que eran los intercostales externos y sobre todo el diafragma traccionando, empujando las vísceras hacia abajo. Si la expiración era en ejercicio, violenta, se unía a los accesorios como los escalenos, el pectoral menor, ayudan otros por ahí, pero básicamente esos. Y por supuesto, si paso de ventilar en reposo a ventilar a máxima intensidad, a 140 o 170 litros por minuto, pues aumenta la ventilación porque aumenta el reclutamiento de fibras y por supuesto aumenta el coste de oxígeno y de sangre que piden esos músculos durante el ejercicio. Si recordáis los expiratorios, he puesto un vídeo de ciclismo simplemente porque es muy gráfico, como veis ahí el abdomen moviéndose. Bueno, pues el expiratorio no más que una vez que ha bajado el diafragma y ha comprimido las vísceras, si hablamos de expiración pasiva es relajar la musculatura inspiratoria y todo vuelve por elasticidad, pero si hablamos de expiración forzada, no es más que una contracción isométrica potente de toda la musculatura de efectura abdominal, recto, oblicuos abdominales y por supuesto cuadrado lumbar. Mensaje sencillo, hombre, si queremos mejorar la potencia expiratoria es fácil, régimen de abdominales, lumbares, ejercicios de core, todo eso mejora la expiratoria, eso no es problema de entrenar. De hecho, eso sí está bien entrenado en futbolistas, porque hacen trabajo de core, hacen trabajo abdominal, hacen trabajo lumbar, o sea, ese no es problema. Bien. Cuando os he comentado hace un ratito que esa mujer no tenía nada desarrollado el antebrazo, hombre, he dicho no, un poquito, pero no totalmente desentrenado, porque el hecho de mover velocidad hace que algo coja esa adaptación al entrenamiento. Y poniendo el símil con el futbolista, hombre, una persona que ventila rápido, aunque no entrena la musculatura inspiratoria de forma específica, sí ventila a través de la tráquea, de vías respiratorias. Y es importante porque cuando ventilamos cada vez más rápido de un líquido a través de un tubo, por ejemplo aire, a través de la vía respiratoria, el régimen, como veis, pasa de laminar a turbulento. Y cuando pasa a turbulento, aumenta la resistencia y por tanto aumenta el trabajo que tiene que hacer la musculatura respiratoria para poder mover ese aire. Por eso ahí, como veis en la gráfica, hay estudios hechos con pruebas espirométricas, viendo tasas de ventiladores, como veis ahí, sentados en una silla y un analizador de gas expuesto, y se hace respirar, como veis ahí, eje X, cada vez a más litros por minuto, y se ve el coste de oxígeno que eso tiene. Es una manera de estimar cuánto oxígeno gasta solo la musculatura inspiratoria y respiratoria. ¿Por qué? Porque la persona está sentada, no están gastando las piernas. ¿Vale? Y como veis ahí, no es lineal, sino que es exponencial debido a este factor, a la resistencia a turbulencia del aire cuando ventilamos a gran velocidad. Este tipo de estudios calcula que más o menos en gente entrenada, como es nuestros futbolistas, a máxima intensidad, a consumo máximo de oxígeno, el 15% de ese oxígeno lo está consumiendo la musculatura respiratoria. Eso es mucho oxígeno. No hay en humanos, porque habría que poner catéteres por el diafragma, sería muy invasivo, pero se ha hecho estudios en, por ejemplo, como veis ahí en ponis, y poniendo catéteres en diafragma, músculos respiratorios y músculos principales, en este caso de la cuadrupedia, que es la grupa del caballo, y se ha medido que a alta intensidad de ejercicio la cifra, ese 15%, es similar, es decir, si hablamos de gasto cardíaco, de litros de sangre que piden los músculos respiratorios, el 15% de lo que bombea el corazón se lo está llevando la musculatura respiratoria cuando el animal, en este caso un caballo, va a máxima velocidad. ¿Esto quiere decir? Que un corazón de un futbolista entrenado que bombee 28, 30 litros por minuto, el 15% de esos litros por minuto van a las piernas. Perdón, las piernas, van a la musculatura inspiratoria, no a las piernas. Todo lo que seamos capaces de ahorrar para eso, podemos redirigirlo a las piernas. Y esto es importante porque cuando veis el mensaje, como es el mensaje, cuando hay alta intensidad de ejercicio y todos los músculos demandan sangre, la sangre es limitada. El corazón no puede dar tanta sangre como para abastecer la máxima demanda de toda nuestra musculatura. Y como veis ahí, si resulta que estos piden sangre y al mismo tiempo estos también, y este suministro, como hemos dicho, es limitado porque el corazón da lo que da en gasto cardíaco, este que es aquí, vía reclutamiento nervioso, interpretación de receptores o reflejos metabólicos pulmonares, ¿a dónde pensáis que va a mandar la sangre? Entre correr mucho, asegurarse la respiración, ¿qué va a hacer? Lógicamente va a mandar más sangre a la respiración y por tanto se la va a quitar a la musculatura de las piernas. Ya podéis intuir, si yo entreno esa musculatura para hacerla más económica, esa sangre que yo ahorro de la musculatura respiratoria la puedo redirigir a las piernas. Vamos a ir viendo ejemplos de eso. ¿Bien? En este pequeño recordatorio, como es la fisiología muscular, cualquier músculo que entrena tiene un montón de adaptaciones. Y esas que veis ahí,
las conocéis todas. Aumenta las fibras tipo 1, baja las tipo 2A, 2B, aumenta los depósitos de glucógeno, los depósitos de fosfolatina, aumenta la capacidad de oxidar lactato, extraer oxígeno, los capilares, las mitocondrias, aumenta las enzimas aeróbicas, si es alta intensidad aumentan también las anaeróbicas, es decir, metabólica y estructuralmente desarrollamos todo el músculo para que el músculo, en este caso de las piernas, rinda bien. Bueno, pues no es una excepción el músculo respiratorio, insisto, son estudios en animales porque no se puede biopsiar un diafragma de una persona, pero se sabe por estudios hechos, por ejemplo, en ratas, como es ahí, entrenadas o no entrenadas, se coge las ratas, unas se las entrenan, otras no se las entrenan, se obtiene ese diafragma y se dan cuenta, por ejemplo, que los diafragmas de las ratas entrenadas en tapiz aeróbicas tienen más mitocondrias, tienen más enzimas aeróbicas, más antioxidantes, como cualquier músculo. Y se biopsia el diafragma, en este caso es un estudio de borreguillos, se ven los transportadores GLUT4, que si lo recordáis, eso es un adipocito, y lo que veis ahora ahí es moléculas de glucosa en tiempo real entrando en el adipocito. Esa entrada, como veis ahí, es a través de transportadores GLUT4, es decir, las puertas por la glucosa entra al músculo. Pues como veis, en este caso son borreguitos, como veis ahí, bueno, pues los borregos que son entrenados sin correr tienen su diafragma mucho más transportadores GLUT4 que los borregos sedentarios. Esto quiere decir que el diafragma responde igual el entrenamiento, que es capaz de consumir glucosa. Hombre, un diafragma teóricamente oxida muchas grasas, mucho ácido láctico, pero mucho lactato, mucho ácido grasos, combustibles que nunca faltan, que siempre se oxidan. Pero ya os digo que cuando una persona ventila a 120, 150 litros por minuto, también gasta glucógeno y también gasta glucosa sanguínea. ¿Bien? ¿Qué diferencia le veis arriba respecto al diafragma, respecto a otros músculos esqueléticos? Tiene muchas más mitocondrias, 3 veces más mitocondrias que cualquier músculo esquelético. Y esto es bueno porque al tener muchas fibras tipo 1 y muchas mitocondrias, se recupera muy bien del entrenamiento de fuerza. No necesitas 48 horas después de un entrenamiento de fuerza inspiratoria para hacer el siguiente. No necesitas ni 24. Con 12 horas, ahora lo veremos, vas subiendo carga sin ningún problema. ¿Bien? También, por supuesto, a estas ratitas que no tienen derechos humanos se sacrifican. Como veis ahí, se ponen su diafragma en un dinamómetro, se aplica un cable que da electricidad y una solución de calcio para que haya contracción muscular. Y como veis, durante una hora de electroestimulación van perdiendo fuerza, el diafragma se fatiga y se fatiga muchísimo, pero como veis, pierde un poquito menos de fuerza el diafragma de las ratas entrenadas que las no entrenadas. Con lo cual, fijaros, la musculatura respiratoria no está entrenada, se fatiga muchísimo, y además hay estudios que demuestran que responde no solo bien, sino muy bien al entrenamiento en cuanto a prestaciones de fuerza, de fatiga y de adaptación al estrés metabólico del propio ejercicio. Bueno, pues